vaivenes de la vida, donde el hombre se expone a todo tipo de situación inesperada, donde lo fortuito toca de manera inoportuna a la puerta, provoca inestabilidad en la psiquis y emociones del hombre. Muchas veces es difícil lidiar con las situaciones donde no estás preparado, donde es necesario tomar decisiones rápidas, calmadas y certeras. La capacidad de decidir qué será el momento indicado puede cambiar en segundos tu vida, por lo que es necesario contar con un dominio propio en todo momento. La imprudencia al decir una palabra hiriente a una persona que luego te arrepentirás, o un si hubiera hecho eso, el cual te tiene un gran problema, puede reducirse al mínimo necesario a través de controlar el ser. Dominio propio. El dominio propio es la capacidad de controlar los pensamientos y sentimientos internos que son afectados por agentes externos. Es necesario controlarse uno mismo, debido a que la pérdida de control tiene efectos perniciosos sobre nuestro cuerpo y mente, interfiriendo en nuestras relaciones personales con los demás. Debes aprender a no satisfacer tus deseos y pasiones y así no caer constantemente para no ser esclavo de tus deseos, porque si caes de manera continua no superarás tu problema. La falta de control será un lastre que te evita avanzar rápido en el cumplimiento de tus objetivos en la vida. Algunos pensadores consideran que la razón del hombre debe dominar las emociones y de esta manera dominar su ser. El querer actuar solo como un ser racional es querer caminar con un solo pie. Podrás avanzar con saltos, pero en algún momento caerás, debido a que la razón se basa en pensamientos los cuales normalmente están prejuiciados y constantemente deben de ponerse a prueba, creando nuevos paradigmas que deben ser otra vez quebrantados. La única forma real que vos podés obtener un dominio propio es que tu espíritu guíe los pasos de tu vida. Para esto, deberás realizar los siguientes ejercicios que irán moldeando cada parte tuya y así irte dominando vos mismo. Te recomiendo practicarlos en un lugar solitario y constantemente hasta que ocurra el cambio. Primero, sujetar tu voluntad a lo que más amas, sea tus padres, hijos o vos mismo. Por ejemplo, empezar con tu boca: dejaré de ser obeso por mi salud, estoy harto de estar enfermo y estaré sano. O dejaré los juegos de azar, estoy harto de estar en problemas económicos y tendré estabilidad financiera, así dejaré un buen futuro a mis hijos. Segundo, cuestionar la situación: ¿es bueno o malo para mí? ¿Permitir este tiempo haciendo esto me acerca a mi objetivo o me aleja? ¿Cuáles serían los beneficios o perjuicios de hacer eso? Tercero, crear el hábito de decir no. Puede ocurrir que en el ejercicio anterior falles constantemente, debido a que tu cuerpo siempre buscará satisfacer sus deseos, a pesar de saber que no te conviene. Para esto realiza el siguiente ejercicio. Inicialmente te irás a un lugar solitario, visualizarás y rechazarás tu problema. Imagina la situación donde estás expuesto al mal hábito que querés dejar y dirás: yo no quiero, gracias, yo no soy, y menciona la actitud que querés rechazar. Cuarto, reafirmar. De igual manera, visualizarás una actitud opuesta a la que te esfuerzas por dejar. Por ejemplo, si deseas dejar el alcohol, te dirás: yo soy abstemio, yo no bebo alcohol. Si deseas dejar los malos hábitos alimenticios, dirás: yo soy una persona con una vida saludable, yo no como comida chatarra. Quinto, alejarse. Es imprudencia querer dejar de beber alcohol visitando bares, o querer obtener riqueza visitando casinos, o querer bajar de peso yendo a comer comida chatarra, por lo que te debes de alejar y no seguir exponiéndote a estas situaciones que te dificultan y no cumplir tu objetivo. La mayoría de las situaciones solo requieren estos 5 pasos, pero existen situaciones donde no se puede escapar de la influencia negativa del entorno, por lo que la dificultad es tan alta que no puedes solo, pero radica que no todos cuentan con el apoyo de familiares o amigos para salir de sus problemas. Por tanto, te recomiendo pedir ayuda a Dios. En mi caso, sin importar el problema, yo pido a Dios ayuda desde el inicio en todo lo que yo deseo tener control, por lo que te aliento que le pidas desde el inicio su ayuda antes de iniciar cada paso que te he mencionado. Así, a medida que vas pidiendo dominio propio y te vas esforzando por cumplir cada paso hasta obtener el dominio sobre esta situación. Aplica estos pasos sencillos en cada aspecto de tu vida e irás teniendo poco a poco dominio propio sobre tus pensamientos y emociones. Y de esta manera podrás cumplir con tus objetivos planeados. Te animo a que continúes en este camino de construir tu felicidad. Hasta el momento es todo. Nos vemos pronto y te recuerdo que a pesar de las situaciones, solo sonríe.